Bueno, yo soy Fabián, también, bueno, soy parte del DR, soy organizador también de estos talleres y estudié Derecho también en la Universidad de Chile. Yo soy Joaquín, soy actualmente trabajador público, junto con Fabián vamos a dar hoy día este maravilloso. Bueno, entonces vamos a partir, cerremos un poco porque... Estamos contigo porque ya gente no mata. Claro, vamos a dejar puntos. Bueno, explicarles brevemente como un poco el objetivo, la dinámica que queríamos proponerles para la sesión de hoy día. Eh, Como ustedes vieron, la planificación es una planificación de aquí a 2 o 3 meses del taller. Y por lo tanto tiene varios temas y pretendemos como abarcar muchas cosas. En la sesión de hoy día particularmente es más introductoria y es de las bases filosóficas. Así que lo que habíamos hablado y también preparado con el Paco es hoy día irnos en la volada, ¿cachai? Irnos en la volada filosófica, incluso explicar un poco, meternos en el debate de qué es la filosofía, qué entendemos por filosofía, como todo, así meternos en eso. Van a haber muchas otras sesiones para también los temas así tópicos, clásicos, marxistas. Hoy día también vamos a meternos de lleno en eso también, pero queríamos como orientar la sesión de hoy día de esa manera introductoria y orientar temas más filosóficos. Y obviamente lo que queremos combinar siempre es difícil, siempre uno lo dice y a veces no se logra, pero es realmente el objetivo y el esfuerzo que queremos hacer es que sea una instancia de diálogo y de discusión colectiva. Ahora, como un curso introductorio, obviamente va a haber una parte expositiva, pero esa parte expositiva, la idea es que surgen preguntas, razonamientos que no se entendieron, conceptos que no se entendieron, o si surgen debates, otras posiciones, etcétera, que se digan inmediatamente. En el fondo la idea es que, y además como ustedes vieron ahí, somos de todo tipo, digamos, o sea, de secundarios, universitarios, trabajadores, entonces, y obviamente hay gente que viene por primera vez, que quizás nunca ha leído marxismo, y otros que probablemente ya habrán leído varios libros, entonces, lo que tenemos que lograr hacer es que podamos hacer un diálogo común. ¿Y cómo pretendemos que eso funcione? Es centrándonos en, o sea, realmente buscar que los debates y las preguntas sean en base a lo, en el fondo, pensar por nosotros mismos, ¿ya? Obviamente van a surgir muchos debates y propuestas que nosotros vamos a hacer, pero al momento de preparar el curso, nosotros mismos nos dimos cuenta que hay muchas cosas que, no sé, desde hace décadas, no sé si décadas, algunas sí, algunas sí. No, pero digo nosotros, o sea, que no sé, que hace décadas leímos, que estudiamos, pero que al momento de tratar de explicarla, cuesta. Entonces, incluso quienes llevamos ya harto tiempo leyendo, hay cosas que nos cuesta mucho explicar o incluso entender. Entonces, en ese sentido estamos todos en la misma, ¿ya? Y hacer este esfuerzo porque hagamos un grupo de, digamos, de reflexión y trabajo colectivo en base a las preguntas y los debates que van a surgir. Así que eso es un poco no sé si se me fue algo, pero va a partir el Pablo y ahí, bueno, tú puedes explicar también un poco cómo lo regresamos. Claro. La idea, bueno, el taller está titulado como, en algún sentido, como el marxismo versus la academia universitaria, y es igual es una pregunta o una formulación provocadora en el sentido de que la lectura particular que hacemos desde el marxismo de lo que es la filosofía tiene un punto importante que es desde donde nosotros situamos el quehacer filosófico, ¿no? No como ideas que en el fondo flotan en el aire, que son como producto de grandes mentes de una determinada época, sino sobre todo como parte de un proceso histórico. Incluso lo que es la filosofía es una discusión enorme y quizás a mí me gustaría partir como haciendo esa pregunta disparadora como para también ir viendo cómo vamos enfocando cómo esta discusión, qué es lo que entendemos por filosofía, porque como este taller se llama Fundamentos Filosóficos del Marxismo, vamos a partir principalmente centrándonos en eso. Una de las biografías que nosotros dimos como, o sea, de la bibliografía que dimos nosotros en este taller era el Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, que es un texto que Lenin escribe en un momento en el cual la sociedad, o sea, el partido en el que militaba estaba en una profunda crisis, estaba muy reducido también en términos como corriente política, producto de una serie de vicisitudes que ocurren en su vida militante, como decía Fabián, van a ver otros momentos en otros talleres quizás profundizar en eso, y en ese taller, o sea, en ese texto Lenin ve la necesidad como de esclarecer qué es lo que se entiende por marxismo, y sobre todo cuáles son sus bases, ¿no?
la filosofía, la economía política inglesa y la experiencia concreta de la lucha de clases en Francia. En este taller nos vamos a centrar principalmente en esa fuente que es la filosofía, o sea, cómo el marxismo surge de un movimiento filosófico determinado, finalmente como una especie de ruptura también con el pensamiento de su época, para proyectar una nueva forma como de entendimiento de lo que de lo que se entiende por la labor teórica, por decirlo así, ¿no? Entonces, a mí quizás me gustaría como escuchar un poco, no sé si alguien quiere como, o se quiere aventurar en esto, como qué entendemos por filosofía. Hay gente que también estudió filosofía acá, así que quizás eso puede ser interesante. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, lo que entiendo yo por filosofía es básicamente como la gasolina o la razón del por qué hacemos nosotros las cosas. Si lo puedo resumir. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Como el concepto de filosofía, al menos de lo que yo leí en clase, sería como la oposición a términos sopos del griego, como poseer el conocimiento, como amar el conocimiento en vez de querer poseer. Lo que decía el compañero es filosofía bien tendría que traducirse como un querer saber, que sería una cuestión activa, se trata como de ordenar parte de una sociedad por todos los saberes humanos, por la producción cultural, pero a la vez cuestiona otras formas de saber humano, que sería, por ejemplo, el arte, la religión, la ciencia o la técnica, y va uniendo su material, va generando una crítica y trabaja por medio de conceptos. Y a partir también de la desocupación de ciertas personas. Por ejemplo, Hume decía que la filosofía es la conversación ociosa de los propietarios. Entonces, la filosofía surge cuando puede generar también cierta atracción respecto al trabajo, a la sobrevivencia. Sobre una base. Como en todas partes del mundo. Yo no estudié nada de filosofía, pero lo que yo entiendo por filosofía es como la actividad de tratar de entender el mundo utilizando como herramienta el pensamiento. Eso es lo que yo entiendo. Yo creo que es como la ciencia que critica todo, que también se pregunta el porqué de todo y que también busca la respuesta continua. Es un círculo que no se termina nunca. Yo muy de acuerdo con lo que dice el compañero, como para mí es la ciencia del conocimiento y también de la práctica, como para ligarlo, y que creo que es como más como marxista, por así decirlo, como pensar no solamente como el pensamiento, sino que también como la práctica. Antes de intentar la filosofía o de buscar cómo filosofía, al menos de mi parte, por lo que llevo, digamos, estando acá en Chile, siento que la puedo definir más por lo que la siento, por cómo la siento, ¿no? La siento como una institución, por decirlo, obvio, es muy importante, pero siento que formo parte de algo, formo parte de una cuestión que tiene ya milenios existiendo, consolidándose, formándose, o incluso se entiende, ¿no? Tomando en consideración la historia de la universidad y de la academia nacional, eso la siento como algo de lo que formamos. Yo creo que sí. Bueno, yo entiendo que filosofía viene como de ser amigo de la sabiduría. Y antiguamente la sabiduría tenía algo súper específico, el conocimiento sobre como conocimiento de salvación. Antiguamente estaba el hombre informado, que sabe muchas cosas, el especialista, que sería el que sabe mucho de algo, y el sabio, que sería como el saber de salvación o cómo obrar ante ciertas situaciones. Después, en cuanto a filosofía, se empieza a tener más con lo griego, que antes del saber venía como de algo divino, o del mundo. Y con lo griego ya empieza, en vez de hacer eso, era la persona, el filósofo, el que buscaba saber preguntándole a Dios, o las cosas que veía. Eso es como que sería la filosofía como clásica, lo que entiendo. Yo creo que está interesante como, avanzando un poquito, está interesante como las distintas reflexiones que hacen, porque un poco nos permitan, o sea, en algún sentido todo lo que dijeron tiene algo que ver, o han sido posiciones que se han defendido a lo largo de la historia sobre qué es la filosofía. O sea, el concepto mismo es una discusión enorme entre distintas escuelas, distintas academias, distintas corrientes del pensamiento,
aquí está proyectada una idea de Marx que yo creo que va a llegar a esta primera parte de la exposición, ¿no? Que la señala la ideología alemana, que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante de la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. ¿Por qué en el fondo surge la filosofía en la antigua Grecia? No es como que un día los griegos como que se sentaron y dijeron, bueno, recibamos la filosofía de los dioses, ¿no? O sea, surge en un momento, o sea, en algún punto hay un cierto relato que tiende hacia esa visión, pero surge en un momento particular también de la historia griega, que es en el siglo, en el denominado siglo de oro, siglo de Pericles, tiene muchas denominaciones, que es como el periodo que va entre el siglo IV y el siglo V antes de Cristo, en un contexto en que la sociedad griega había alcanzado una cierta forma también de organización, ¿no? Recordemos, la sociedad griega era una sociedad que se basaba principalmente en la propiedad terrateniente de un grupo de personas que tenía tierras para producir, y esas tierras las trabajaban los esclavos, o sea, gente que, la que tú tenías guerra con otro pueblo, el pueblo derrotado, lo agarraban y los convertían en mano de obra esclava, porque además en esa sociedad, como era una sociedad esclavista, tenía un desprecio por lo que era el trabajo, ¿no? El trabajo es una actividad de los hombres esclavos, o sea, hombres y mujeres que no tienen libertad, a diferencia de la discusión, el conocimiento, la sabiduría, la relación con lo divino, que en el fondo es parte, o lo que le pertenece a los ciudadanos, ¿no? La clásica distinción que hace Aristóteles como la polis, como el espacio de los hombres libres, y el oikos, la familia, que es el espacio del ser humano esclavizado. Y en esta época histórica, como bien también lo señala Marx, es una época de muchas convulsiones sociales en la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque precisamente como comienza a haber un cierto grado de acumulación de propiedad privada en las distintas ciudades, comienzan a haber también diferencias sociales. Entonces, a pesar de que habían esclavos que realizaban todo el trabajo, también hay una diferencia entre la gente que tenía grandes extensiones de terreno y la gente que tenía poca, o la gente que se dedicaba al comercio, a la artesanía, y la gente que en el fondo se dedicaba como en el fondo a administrar la ciudad. Y de esa tensión, de esa lucha, surge lo que se denomina lo que se le ha llamado la democracia ateniense, ¿no? Esta sociedad como asamblearia en el cual las instituciones como que se participaba de una manera como una cierta forma de democracia directa, que no es que tampoco como que un día los griegos se sentaron y se les iluminó la cabeza, hoy con una idea que nos organicemos así, ¿no? O sea, fue parte de un conjunto de procesos sociales, de luchas sociales entre los sectores como explotados, o sea, los sectores oprimidos en ese entonces, por conquistar ciertos grados de mayor participación y libertad en el ejercicio de esa comunidad política. Ahora, el ejercicio propio de esa comunidad política no estuvo exento de contradicciones, en particular que precisamente como era una sociedad donde, a diferencia de la sociedad capitalista, no existía una producción ilimitada de recursos, o sea, como ahora que nosotros sabemos hoy día en el capitalismo que se han desarrollado los medios técnicos para que si es que hay una transformación social radical, lo que se socialice no sea la pobreza, sino que sea la riqueza que ya está en manos de unos pocos. Pero en ese entonces, con los medios de producción de la época, eso no existía. Entonces, constantemente, las distintas luchas sociales llegaban a un tope, a un cierto límite en el cual las ciudades griegas o caían en una crisis que las terminaba disolviendo, o se producían guerras como de conquista o expansión que finalmente también terminaban empobreciendo a dichas ciudades. Entonces, en ese momento como de agonía de la democracia, o que la democracia empezó a mostrar límites que no podía resolver, comienzan a surgir también una serie de personajes que en el fondo hacían lo que se denomina demagogia, es decir, personas que ofrecían soluciones a los distintos problemas como de la vida pública, pero que esas soluciones no necesariamente eran soluciones concretas, sino que bastaba con ofrecer un discurso que pudiese convencer a las masas para en el fondo llevar adelante distintos como las luchas fraccionales entre la clase dominante. Entonces, en ese contexto es que surge un movimiento de personas, principalmente hay una figura mítico-histórica, que es la figura de Sócrates, que en el fondo protesta contra, porque además estas personas que en el fondo tenían el conocimiento que permitía formar demagogos o formar políticos, cobraban por eso. Entonces los nobles, como le pagaban a un profesor, y ese profesor les enseñaba cómo a tener como la arte del oratorio, por decirlo así, ¿no? Y de manipular a las masas. Y se ufanaban además de que en el fondo la verdad no existía y que cualquier cosa que tú le dijeras a la gente, ¿cachai? Como que la gente te iba a seguir. Entonces, esta figura, en el fondo, protesta contra esa idea, porque en el fondo, si la verdad es así de relativa, en el fondo entonces no existe, la ciencia, la sabiduría no tiene ningún como sentido, por decirlo así, además de que queda enclaustrada en un grupo reducido de personas. Por eso Sócrates también da una pelea, porque el conocimiento no se cobre, sino que sea gratuito. Y a partir de eso, bueno, lo terminan matando, por supuesto, como suele pasar con ese tipo de personas. Entonces, pero a partir de lo que es como su testimonio filosófico en el fondo, es que surge como lo que entendemos hoy día como la filosofía, o sea, es decir, personas que se dedican a buscar a buscar una verdad.
Ahora, esa búsqueda de la verdad, ahí hay una distinción entre, porque el principal discípulo de Sócrates, por el cual además conocemos su vida, que es Platón, tenía una visión de esta verdad como, bueno, la democracia claramente no funciona, la gente es fácil de manipular, entonces lo que tenemos que hacer es sustraer a las personas que saben, hacer una especie de dictadura de filósofos, porque finalmente los que saben pueden conducir a la humanidad hacia un futuro mejor. Y otra corriente que era el aristotelio, que creía que en el fondo era a partir del ejercicio dialéctico, de la discusión, de la conversación, en la que efectivamente se podía como expandir este conocimiento. Por supuesto, esto solamente entre los hombres libres, los esclavos quedan completamente excluidos de esta idea. Como esta sociedad no tenía cómo resolver esos problemas, los problemas materiales concretos que daban origen a estas compulsiones que se producían en el pensamiento, finalmente termina por triunfar la escuela platónica, una escuela contemplativa de la filosofía, y la búsqueda de la verdad se convierte en una especie como de meta espiritual, ¿no? Como que tienen que como recorrer los individuos hasta encontrar como la salvación. Y eso es una visión que perdura durante toda la Edad Media. Vamos saltando la Edad Media porque, bueno, ahí seguimos un poco el criterio de Hegel, que no pasa mucho, pero es un signo muy interesante, pero también por términos de la exposición no nos podemos detener ahí. En la Edad Media, por supuesto, la sociedad antigua termina colapsando, más o menos eso. En ese colapso surge un nuevo orden social, que es el orden feudal. Ese orden feudal se basa principalmente en la aristocracia feudal, que en el fondo son los dueños también de la tierra, y ya no una relación de esclavos, como no es la relación social dominante, la relación del trabajo esclavo, sino la relación del vasallaje. O sea, además, ahora ya no es como que tú tienes que trabajarle al Señor porque el Señor te dominó, ¿cachai? Sino que tú le trabajas porque el Señor te protege. Hay un fundamento como emocional en esa relación de subordinación, como sostenida como por el dogma cristiano, que en el fondo las personas como que nos gobiernan por obra y gracia del amor de Dios en el fondo, ¿no? Entonces como que nosotros tenemos que agradecer que hay un señor feudal, un rey que se preocupa de nosotros y que nos hace como, y que por obra y gracia de Dios también rige los destinos de todo el mundo. Entonces si nos toca un mal rey, bueno, mala cueva, ¿cachai? A Dios se le ocurrió jugar con su particular sentido del humor, con nuestras costumbres, ¿cachai? Y si nos toca uno bueno, bueno, gracias, porque fuimos muy beatos y muy piadosos, y en ese sentido como que alabado sea Dios, ¿cachai? Y en ese alabado sea Dios, está básicamente un gran resumen de la filosofía medieval. La principal escuela de ese momento se le denomina la escolástica, ¿no? Personas que buscaban fundamentar racionalmente por qué el mundo funcionaba así, o sea, por qué había un Dios que era como conservador del universo, fuente de toda bondad y de todo como y de todo amor en el fondo, y que en su eterno amor como que creó un plan de salvación, en el cual nosotros solamente teníamos que rezar mucho, y en ese que rezábamos mucho, finalmente iba a haber un reino fuera de este mundo material, en el cual íbamos a ver, si sufríamos mucho acá, no importa, nos íbamos a salvar en el mundo que viene. El tema es que, claro, la Edad Media es un contexto en el cual hay muchas convulsiones sociales, se suele ver la Edad Media como una especie como de época como solamente oscura, donde la gente básicamente rezaba, y en realidad hubo guerras campesinas, hubo movimientos, hubo movilizaciones, gente que no estaba conforme con la situación que había. Empieza la gente a migrar del campo a la ciudad, y la ciudad comienza como a desarrollarse el comercio, empiezan con las cruzadas a tener contactos con otras partes del mundo, descubren América, empieza a haber un conjunto de descubrimientos científicos del mundo, de ese entonces comienza a ampliarse, empieza a entrar más en contacto nuevamente con Oriente, y en ese contacto que comienza a haber entre distintas moralidades, y por supuesto estas luchas sociales que se empiezan a dar, precisamente porque en las ciudades comienzan a surgir una nueva clase social, que es la burguesía, que surge de una combinación entre los gremios artesanales y los comerciantes, y que además en las ciudades como que también estos burgueses empiezan a ganar plata y no quieren estar subordinados a un rey que en el fondo les pone impuestos porque sí, les saca parte de su riqueza porque sí, empiezan además a financiar las artes, empiezan a financiar como el conocimiento, hay un intento de descubrir este mundo griego clásico también, comienzan a surgir principalmente dos elementos que son paradigmáticos para el desarrollo de lo que entendemos como la filosofía moderna, y así nos vamos acercando también a la raíz de esta exposición, ¿no? Que son Newton y Descartes. O sea, ¿y por qué son importantes estos dos? Newton, por un lado, a partir también de los descubrimientos científicos de Galileo respecto a cómo funcionaba la rotación de los astros y todo eso, descubre un principio, que es el principio de la ley de la gravedad, ¿no? Hay un principio de conservación del universo que no depende de Dios, sino que depende del orden natural de las cosas, ¿no? O sea, como que los planetas giran, y los planetas giran no porque giran porque sí, o porque Dios los conserva en el aire, sino porque hay un principio matemático físico que en el fondo permite eso. Y por otro lado, Descartes, que en el fondo a partir de su reflexión, tratando de justificar por qué Dios existía, parte el origen del conocimiento en el yo. O sea, primero pienso, luego existo, y una vez que sé que pienso, puedo saber que existe un Dios. Entonces, con esa inversión bastante polémica, coloca una primera reacción, que es la aparición del sujeto en la historia, ¿no?
Y esta aparición del sujeto es muy importante porque ya la historia no es solamente un devenir como de que Dios dice que las cosas pasan de una determinada manera, sino que el individuo humano comienza a tener un papel activo como en la construcción de este relato que es la historia, ¿no? Y eso fue una idea que generó mucha convulsión social en su época. De hecho, en las distintas universidades, durante mucho tiempo los católicos prohibían la lectura de Descartes, entonces tenían que pasarse como los libros como por abajo. De hecho, como que se cerraron las escuelas de filosofía porque ya se discutía tanto Descartes, que tuvieron que empezar a discutir filosofía en las facultades de medicina, de ciencia, de física. O sea, se genera como también una red como de estudiantes universitarios en toda Europa, como que se tratan de pasar como un poco los manuscritos y las discusiones. Bueno, es un momento muy interesante, y ese es el preámbulo para lo que después viene a ser las revoluciones burguesas, que también es un quiebre importante en este proceso de desarrollo de lo que es la filosofía. ¿Por qué las revoluciones burguesas? Porque, bueno, precisamente como el sistema feudal se basaba en que hay un orden instaurado natural por Dios, las personas que generaban riqueza estaban obligadas a pagar impuestos para sostener esta clase ociosa. Entonces, los ingleses, que fueron los primeros en cuestionar esto, con el lema no tax, no representation, en el fondo no puede haber impuestos si es que yo no delibero sobre esos impuestos, inician una revolución que es la Revolución Inglesa, que fue la base para que además después se desarrollase todo lo que fue la Revolución Industrial en Inglaterra, la Revolución Norteamericana y después la Revolución Francesa. O sea, este hervidero intelectual de cuestionamiento al orden existente se tradujo también en el ascenso y en el surgimiento de una nueva clase social, que es la clase burguesa, ya no como una clase más del orden establecido, sino como una clase, como la clase dominante. Este paso que además tuvo como en la Europa continental un movimiento que se llamó el movimiento de la Ilustración. ¿Y qué es lo interesante de ese movimiento? En algún punto. Ya con la Revolución Inglesa comienzan a surgir, ahí mencionaba el compañero a un autor muy importante que es Hume, que es la escuela de los empiristas, porque además una clase dominante, para ser clase dominante, no puede solamente decir, bueno, yo soy clase dominante, ¿no? Sino que tiene que construir también un discurso político y teórico que justifique por qué ellos son clase dominante. Entonces, ¿qué hacen los empiristas ingleses? Comienzan a cuestionar a la escolástica metafísica, dogmática, que en el fondo pedía todo conocimiento como fuente divina, y empiezan a colocar y decir que es la experiencia la que genera la fuente de todo conocimiento, ¿no? Y esta idea de que la experiencia es la fuente de todo conocimiento es una idea muy revolucionaria en algún punto, porque le abre la puerta también a que la investigación científica y la investigación filosófica adquiera ciertos ribetes de libertad, ¿no? O sea, no es como que yo tengo que aprenderme de memoria las verdades como a través de los silogismos categóricos que nos enseñan los católicos, ¿cachai? Sino que es mi propia experiencia la que va como a través de su aprendizaje generando conocimiento. Y eso tiene un punto, que es el punto que en el fondo desarrolla Kant y el movimiento del idealismo alemán, en el sentido de que al ser la experiencia el fruto de todo conocimiento, la pregunta es entonces si es que nosotros, si es que para que la experiencia sea el fruto de todo conocimiento, para que ese conocimiento efectivamente pueda ser percibido y convertido en conocimiento verdadero, requiere de un sujeto activo también, que en el fondo sea capaz de aprender ese conocimiento no de manera contemplativa, sino en una relación activa, es decir, que sea capaz de tomarlo y utilizarlo para transformar la realidad. Por eso el idealismo alemán, a pesar de ser idealismo, es un movimiento que está sobre todo orientado a la acción, a buscar los sustentos de la acción. Entonces, y para que haya acción, se requiere de un sujeto libre. ¿Cómo se define la libertad? Bueno, ese es un gran problema de los idealistas alemanes, que en el fondo encuentran, y ahí ya pasando el paso a Fabián, que va a hablar un poco más de Hegel, el tema de la dialéctica hegeliana. El problema es que el idealismo alemán, este problema y la búsqueda de la libertad, Hegel de hecho llega a definir la filosofía como la ciencia de la verdad, en el fondo, se va buscando como en los conceptos de los cuales se define como en estos conceptos como teoréticos generales, la fuente de toda verdad que generan el movimiento y la acción sobre el mundo, ¿no? Y eso también es una discusión, y ahí se genera también una discusión muy importante con la escuela que se desarrolla del empirismo inglés, que después se denomina el positivismo, que es la escuela de las ciencias exactas, ¿no? La ingeniería, la física, biología, química, matemática, que en el fondo empiezan a ver la verdad como la ciencia de la contabilidad burguesa, en el fondo, ¿no? O sea, la verdad es lo que nos da un método de experimentación específico, a través, seguido por el método de las ciencias matemáticas, que básicamente es ordenar el conocimiento en distintas categorías. Bueno, un poco los compañeros están más familiarizados con el mundo de la ciencia, quizás pueden interferir ahí, ¿no?
Hegel, por supuesto, veía la ciencia como algo, o sea, la naturaleza como algo pasivo, ¿no? Como una especie como de realidad que enajena al ser humano, o sea, que le quita su rol activo en la historia. Entonces, para Hegel, lo importante es cómo el hombre, al relacionarse con la naturaleza, la transforma a través de estas categorías como del pensamiento, ¿no? Pero sin, o sea, para Hegel en el fondo, y por eso también es importante esa discusión, lo importante es encontrar también una respuesta a la idea de cómo tú eres capaz de construir una sociedad con estos fundamentos como de libertad, o sea, teniendo la ciencia como fuente como del conocimiento que nos aleja un poco de esta como visión dogmática, metafísica medieval, pero por otro lado teniendo la libertad como experiencia práctica concreta de las revoluciones burguesas, y ante también la constatación de que las mismas revoluciones burguesas no fueron capaces de resolver los problemas centrales que se propusieron, ¿no? Lograr la igualdad entre todos los seres humanos, para que hablar de la igualdad entre los géneros, ¿no? Efectivamente establecer un reino de justicia, igualdad, fraternidad. La propia experiencia de la Revolución Francesa mostró que inmediatamente lo que pasó ahí fue que una clase dominante le quitó el poder a la antigua clase, pero siguió manteniendo un sector importante de la población oprimida. En el caso de Alemania, donde no se había desarrollado todavía una revolución burguesa, tenía una sociedad todavía muy estamental, feudal, que difícilmente se podía reencontrar a sí misma como sociedad, ¿no? Entonces, para Hegel el problema era cómo éramos capaces de encontrar en el fondo prácticamente un fundamento político que permitiese como avanzar hacia ese efectivo reino de la libertad, donde ya nace como estos principios generales de las revoluciones burguesas. Es precisamente en crítica con esa cosa, o sea, en algún punto Marx, como alumno de todo este movimiento como del liberalismo alemán, en sus primeros trabajos se ve muy entusiasmado por esta idea de, bueno, cómo logramos verdaderamente encontrar esa como ley universal, esa igualdad general, que en el fondo, y que todos estos intereses materiales que operan en la acción pública son intereses egoístas, pero es precisamente pero es precisamente haciendo la inversión histórica de ver, bueno, todo este gran panorama de ideas, en el fondo acabamos de exponer, ya como para ir cerrando, no son ideas que solamente van surgiendo, bueno, un día a una persona se le ocurrió una idea, después el otro día se le ocurrió otra, después el otro día se le ocurrió otra, y así las ideas se van sucediendo como una especie de como cadena lineal hasta llegar como al progreso final de la humanidad. Sino que lo que van operando son rupturas, quiebres, discusiones, luchas de clases y luchas de fracciones. O sea, las distintas ideas que van dominando en las distintas sociedades son las ideas que las clases impugnan, que finalmente se imponen una a la otra y finalmente eso convierte a un sistema teórico en el sistema dominante. Y precisamente la pregunta es entonces, ¿cómo ese sistema domina? O sea, si es que estamos en un momento como el capitalismo, la revolución burguesa como por excelencia, que no solamente como creó una revolución intelectual, sino que materialmente que desató fuerzas productivas que eran capaces de generar bienes de consumo a una escala que jamás la humanidad se había imaginado, al punto que todos los seres humanos ya podíamos gozar de la riqueza, no como antes que producto también de los atrasos rudimentarios era muy difícil. Bueno, entonces, ¿cómo con este medio material que se había generado, precisamente podíamos dar el paso a esa sociedad donde ya no existiesen clases sociales, donde ya no existiese injusticia, donde no existiese diferencia? Y para Marx, en el fondo, la respuesta no está en buscar como no está en buscar como el fundamento teórico de eso, no está en la lucha teórica en sí, sino precisamente en la realidad material y en cómo nosotros intervenimos material y concretamente, militantemente en ese contexto. Cómo la clase obrera se convierte entonces, esta clase universal que surge a raíz de este primer sistema universal, porque además el capitalismo es un sistema universal, conecta a todo el planeta. Y esa clase, por primera vez además la clase burguesa es la primera clase dominante universal, entonces, y para vivir esa clase necesita una clase dominada universal. Y la pregunta entonces que se hace mal, bueno, ahora que hay una clase universal que puede hacer realidad por fin este reino de la igualdad, ¿cómo puede desarrollarse al punto de convertirse en la clase dominante que no se convierte en una clase como las otras clases, ¿no? Sino que termine con todas las clases? Y ese es el centro en el fondo también de su problema filosófico, ¿no? Sí, bueno, era importante hacer toda esta introducción porque Marx parte como un demócrata radical. Marx, obviamente, no era comunista en un primer momento. Era un demócrata radical y era alguien que estudió filosofía. De hecho, él hizo su tesis de grado en Epicuro sí, Demócrito y Epicuro, que eran como dos partes de toda esta historia de la filosofía. De hecho eran materialistas, ¿no? Eran filósofos materialistas de Grecia.
Y él parte con esta preocupación filosófica, y es parte de un movimiento muy concreto, que eran los jóvenes hegelianos, ¿ya? Que eran como los sectores más radicales dentro de este movimiento filosófico, en donde ponían mucho énfasis a la crítica religiosa, por ejemplo. Donde entonces era mucho énfasis en la discusión sobre la existencia de Dios, sobre la opresión que implica la religión, sobre los pueblos, y por lo tanto es parte de ese movimiento. Y esto es importante porque, claro, partimos el texto que mandamos primero es el Lenin Tres Fuentes, y es no sé, me imagino que muchos de ustedes han escuchado que es como, bueno, el marxismo sería un materialismo dialéctico. Por eso ustedes han escuchado ese término. Entonces lo que tenemos que entender un poco es qué es la dialéctica. No sé si alguno de ustedes tiene algún acercamiento a la dialéctica. ¿Qué entienden por dialéctica? Síntesis, antítesis. Ya, perfecto. Esa es como la imagen, ¿cierto?, tradicional, que es una tesis, una antítesis, chocan, ¿cierto? Y eso genera una superación, una síntesis. Ese es como el esquema más, no sé, por decir, más esquemático, ¿ya? De cómo se explica lo que es la dialéctica. Claro, una comprensión también dinámica de que el mundo, de que las cosas no son estáticas, que eso parte por Heráclito, de que nunca se bañan dos veces en el mismo río, de que las ideas, de que las cosas no son una cuestión intrínseca, sino que va mutando. Bueno, ahí el compañero dio un punto muy Claro, importante. y hablaron también del conflicto, de la guerra. Bien, o sea, movimiento, conflicto, podríamos decir. Ahí hay algunos conceptos que vamos a trabajar ahora. El compañero igual da un punto importante que tiene que ver con dónde surge la dialéctica. Lo que el cuadro planteó al principio es que hizo un panorama de la filosofía y dio cuenta de que una de las preguntas filosóficas centrales tiene que ver con esta tensión que hay entre ver que el mundo cambia permanentemente, pero que no es un caos. O sea, hay una cierta regularidad. El sol sale y se pone todos los días. Y así la gente nace, muere. O sea, hay una regularidad, aunque todo cambia, existe regularidad. Y al mismo tiempo, como el ser humano tiene que comunicarse y tiene capacidad de abstracción, tiene que fijar conceptos para poder comunicarse, para poder hablar. Uno tiene que poder decir, mira, una silla, o sea, es imposible decir, como, bueno, ¿dónde debe sentar? Tiene que haber algo que unifique, que dé concepto. Entonces hay una tensión. ¿Cómo se resuelve este problema de que el mundo cambia permanentemente, pero al mismo tiempo tenemos que fijar algunas ideas y algunos conceptos? Esa tensión atraviesa la historia de la filosofía. Desde el primer momento, bueno, Heráclito, que es lo que decía el copero, le ponía énfasis al movimiento, ¿cierto? Al cambio. Ahora, hubo otros que decían, no, en realidad el movimiento del cambio, eso es pura apariencia. Eso ¿cuál es la palabra más fuerte que usan? No solo apariencia, bueno, pero en el fondo, que no es lo verdadero, que lo que uno ve... Sombra. Claro, por ejemplo, Platón, ¿cierto? Platón plantea eso, que en el fondo hay ciertas ideas. La realidad es un reflejo imperfecto, si se quiere, de ciertas ideas que son inmutables. Entonces siempre hay como una idea, una tensión hacia dónde ir. Bueno, la dialéctica, dentro de esta disputa, ¿cierto? Porque hay quienes buscan separar un poco el mundo de las ideas con el mundo de la realidad aparente, cambiante, y otros filósofos, bueno, que han desarrollado esta tensión, que ponen el énfasis en más la unidad entre el pensamiento y la realidad. Por ejemplo, Aristóteles. Por ejemplo, Spinoza. Por ejemplo, Hegel. Es decir, piensa en la idea de totalidad, piensa en la idea de unidad, y no esta separación. O por ejemplo, otro que piensa de nuevo en la separación es Descartes. Él dice, o sea, la típica frase es pienso luego existo, pero al mismo tiempo él plantea una diferencia entre el mundo del pensamiento y el cuerpo, por ejemplo. La diferencia entre la res cognitiva, que se llama, que es lo pensante, y la res extensa, que sería como el mundo, cuando hablamos de extensión, lo que tiene extensión, etc. Entonces, claro, entonces yo quiero como plantearles que hay una tensión filosófica que atraviesa bastante la historia de la filosofía, y que la dialéctica en esta tensión se ubica desde el punto de vista del movimiento, ¿cierto? De poner el centro de que no todo, o sea, que hay cambio permanente, que hay un cambio universal, que hay un movimiento universal.
Y de alguna forma hay que tratar de explicar esto para que sea coherente. Por ejemplo, no sé si alguien puede identificar algún tipo de filosofía, alguna frase de sentido común que sea abiertamente antidialéctica. Algo que ustedes escuchen recurrentemente o alguna frase. ¿Ah? Lo que Dios quiera, pero ojo que no necesariamente la dialéctica es contraria a la idea de Dios. Hay una dialéctica de Dios. Porque después vamos a ver, o sea, Marx, el salto que da y la innovación teórica que da es postular una dialéctica materialista. Pero la dialéctica puede ser perfectamente. Bueno, Hegel es un tipo total, opina que la potencia está en la idea. Entonces, ahí hay una polémica. ¿Alguien más se le ocurre una frase directa, abiertamente antidialéctica? Acá hay una frase en Zoom. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada no bajo el sol, ya. El mundo siempre ha sido así y así será siempre. Perfecto. Mañana hay que trabajar igual. Mañana hay que trabajar igual. Mañana hay que trabajar. Claro, el mundo ha sido así y siempre será así. Es decir, más allá de todo el cambio aparente, más allá de los cambios sociales, más allá de que hoy día soy una persona y mañana seré otra, al final siempre estaremos condenados al egoísmo, a la desigualdad. El ser humano es malo por naturaleza, por ejemplo. Bueno, entonces uno va identificándose como ciertos sentidos comunes que tienen su origen filosófico en el fondo, que niegan el cambio, que niegan el movimiento. Bueno, la dialéctica se ubica claramente o tiene una... ¿Qué dice eso? Ah, no creo que el mar algún día, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada, eso, ¿ya? Ahora, en esta disputa, lo que hace Hegel, o por qué Hegel, había una frase de Lenin, ¿cómo era que Hegel es como el máximo exponente de la dialéctica? Sí. Disculpa, sí que tengo un pensamiento que quizás sea un poco contradictorio al fin que busca la dialéctica, finalmente, ¿qué pasa con el nihilismo? O con los pensamientos pesimistas, que finalmente, ¿para qué sirve pensar todo esto si en algún momento van a morir? Eso es un tipo de pensamiento antidialéctico porque el nihilismo absolutiza el pesimismo en el fondo, como la realidad no se puede transformar en última instancia, las cosas son así, por tanto, lo único que queda es como tener una especie como de retiro a lo individual, a la lamentación en el fondo de que qué lata, qué malo es el mundo, pero bueno, así es, ¿no? Entonces tenemos que disfrutar lo que podamos. Claro, ahí. Comero, y después... ¿Sí? Y además el pesimismo también partiría por una negación de parte también de estos sofistas de que si habría algo real, pues no podríamos conocerlo, si pudiéramos conocerlo, no podríamos transmitirlo. Eso es lo que se ve también en Schopenhauer, en Nietzsche, o hasta ahora en Lovecraft, Albert Caracos, que son, al cabo ya de esto, son pura edición, estamos engañando a nosotros mismos. Que muy ligado al concepto de nihilismo, podríamos identificar el concepto de escepticismo, ¿cierto? De escepticismo en el sentido de creer que no existe verdad, que todo es relativo. ¿Comprende? Lo que pasa es que también, por ejemplo, está todo este tema de que Schopenhauer y Hegel había como una posición histórica. Claro. O sea, pasó eso, y si no me recuerdo, que yo tenía la idea de que la historia era progresiva y Schopenhauer tenía la idea de que siempre íbamos a tener los mismos errores. Claro, ahora, la idea del optimismo, porque, por ejemplo, ¿qué podríamos, como ejemplo, solamente, qué frase es un poquito más dialéctica? Por ejemplo, decir, sostener, como lo sostenemos los marxistas, de que nosotros somos, o creemos en el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. No sé si se entiende la frase, o sea, pesimismo de la razón en el sentido de que buscamos, no tenemos ilusiones vamos a la realidad tal cual es y queremos entenderla tal cual es, incluso si es que choca con nuestros propios deseos, pero al mismo tiempo somos optimistas de la voluntad en el sentido que creemos en nuestro programa, en nuestra idea y creemos que a través de la acción lo podemos transformar. Por ejemplo, bueno, solamente para cómo podría haber una frase un poquito más dialéctica porque suena como contradictorio. Eres pesimista y optimista al mismo tiempo. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que trata de hacer Hegel? Hegel lo que trata de hacer es
elaborar una lógica del movimiento, ¿ya? Como el movimiento, porque la dialéctica no opina que el movimiento es azaroso o que es contingente solamente, que es puro caer. Tiene una lógica. Y lo que Hegel busca hacer en el fondo, o alguna interpretación, no sé, es construir una lógica de ese movimiento, ¿ya? Y para construir esa lógica del movimiento se tiene que oponer a la lógica de lo estático. ¿Y cuál es la lógica de lo estático? Es, o podríamos llamarlo, la lógica formal. No sé si podéis ya. Eso. Vamos a presentar algunos como de las leyes, algunos presupuestos de la lógica formal, que están es como la lógica aristotélica, la lógica aristotélica, ¿cierto? Entonces, vamos a leer. Es medio difícil, pero después vamos a preguntar si es que se entiende. Hay estos presupuestos. Ley de identidad. A es igual a A, una cosa permanece igual a sí misma. B, ley de contradicción. A es diferente de no A. Y A no puede ser igual a no A. Y C, la ley de la exclusión del tercero, es decir, o bien A o bien no A. No hay nada que pueda hacer al mismo tiempo A y no A. ¿Ya? Es medio complicado. Pero, ¿alguien podría, por ejemplo, explicar la primera ley con algún, o sea, por qué se entiende como el primer presupuesto o un ejemplo? Que un vaso de agua es igual a otro vaso de agua, porque Ya. es igual a Ya. que los dos son agua. Ok. Pero igual, yo cuando me presenté yo estudié sociología, antes igual estudié en Buchef, entonces como igual nos pasaban esto así como desde el principio, Claro. y era muy como de, no sé, yo me acuerdo que una de las primeras cuestiones, que bueno, me va a pasar como a la segunda vestido también, pero como una de las primeras cuestiones que nos hacían pensar era como, ¿por qué uno es distinto de cero? Entonces como que era todo un rollo así como de como expandirlo y como, o sea, tenía que tomar como como las reglas así primarias de la matemática para poder explicar por qué uno era distinto de cero, pero en el fondo te hacían ver eso, pues, como que estas construcciones, que igual son como más abstractas, que son los números, tenían el 1 es igual al 1, pero no puede ser igual al 0, el 0 es no 1 por definición porque es como ausencia de como cantidad, ¿cachai? Entonces como que igual es más en esos términos, no es como tan en términos complejos de como que, no sé, pues, una vaca es igual a una vaca y en verdad son dos vacas distintas, como que en ese sentido como que ya se empieza a complejizar un poco más. Esto es más como... Lo elemental, o sea, como la unidad lógica elemental. Claro, es mucho eso, es lógica así como mucho más formal, en el sentido de que es mucho más abstracto, es mucho más hablar de símbolos. Claro, igual esto tiene algunas consecuencias, por ejemplo, que las diferencias y las contradicciones se excluyen, por ejemplo. Eso, de nuevo, vamos a hablar en términos lógicos. A veces va a ser difícil llevarlo a la realidad, pero tenemos que hablar en estos términos para que se entienda un poco qué es lo que quiere hacer y qué es lo que se apropia más de eso. ¿Comprendieron? Sí, que también fue el estado que se mantuvo la lógica por más de 2 milenios. Decía en el siglo XX cuando empieza a haber un desarrollo también matemático que permite ver la lógica formal con otras derivaciones, aplicaciones también que se llevan incluso a la misma computación o a los cálculos de posiciones. Son cosas que podemos ver expresadas en tecnología. Bueno, este tipo de presupuestos, lo que decía Ezequiel, son la base lógica para toda la matemática, por ejemplo, y de hecho para toda la ciencia moderna. Entonces, así se construye la lógica matemática. Yo acuerdo, bueno, yo también estuve una y también nos pasaban en práctica, que era básicamente tomar ciertos axiomas. O sea, te pasaban como 3 o 4 axiomas. Axiomas es una proposición que no se puede comprobar. Eso es un axioma, ¿no? Es algo que no se puede demostrar. Tú asumes que es así. ¿Para qué? Para que tenga sentido el sistema que tú estás construyendo. Si tú no fijas un conocimiento en esos axiomas, entonces no puedes construir nada más, ninguna una posición que se pueda demostrar. Y esto es muy importante porque para llevarlo a la actualidad, que un poco en la dirección que decía el compañero, toda la matemática, y cuál es el paso fundamental, el Pablo lo explicó. Por ejemplo, Galileo fue alguien muy revolucionario porque sostuvo la matematización del mundo. Eso antes no se había planteado de esa forma. Hay cosas que parecen como en el sentido común que uno va, por ejemplo, hablar de la física, mira, la velocidad, ¿a cuántos kilómetros va? 52 kilómetros por hora. Bueno, ese tipo de operaciones, que son divisiones, es decir, distancia dividido por tiempo, eso es algo que hace Galileo y sostiene que el espacio incluso
se puede expresar en términos matemáticos. Entonces ustedes están en el colegio y todo, bueno, cuando tenemos física, te ponen un autito andando, qué ecuación tiene eso. Entonces eso es algo revolucionario en su momento. Y eso sostiene hasta el día de hoy la ciencia. O sea, por ejemplo, otro, Descartes, que era el mismo de pienso, luego existo. Bueno, pero además de filósofo, era un matemático muy revolucionario que inventó bueno, los que están en el colegio quizás todavía le enseñan las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Siempre cuando escuchan hablar de cartesiano, tiene que ver con Descartes, ¿ya? Eso es como la relación. Las coordenadas cartesianas, ¿cierto? X, Y, ¿cachai? Una recta en las coordenadas, bueno, eso también es muy revolucionario porque lo que hace es permitir traducir ecuaciones algebraicas, ¿cierto? Ecuaciones, traducirlas en figuras, en espacio. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, Newton se apoya en eso para hacer toda la ley de gravitación universal y, bueno, para describir, por ejemplo, el movimiento de los planetas. Y eso lleva también después con el desarrollo de la ciencia, lleva lo que decía también el Paco, el positivismo, es decir, la idea de que uno tiene que partir por los hechos positivos, ¿cierto? Solo uno puede partir por los hechos, y esos hechos después uno tiene que explicarlos a partir de un modelo, que generalmente es un modelo matemático estadístico. O sea, la sociología es puro esto, ¿cachai? La sociología es básicamente positivismo. Obviamente hay muchas escuelas, todo, pero comparten una idea de que uno tiene que hacer modelos explicativos de la sociedad a partir de modelos estadísticos o a partir de hechos positivos. Entonces, por eso un poco le poníamos también Marx versus la academia universitaria, porque el surgimiento de las disciplinas académicas surge en este momento. Y de hecho es al mismo tiempo del desarrollo de Marx. Marx, no, de hecho, creo que polemizó con Comte, no sé, bueno, pero es al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando se empiezan a especializar las disciplinas, surge la economía, surge la sociología, surge la antropología, bueno, todas las carreras universitarias que hoy día existen surgen en este momento y surgen con este presupuesto. El marxismo parte de otro presupuesto teórico, lógico, y por eso queríamos como darle ese peso. Bueno, incluso la economía, sí. Última acotación, que estos presupuestos también, como tú bien dices, son muy europeos, son de una línea que no se da tanto en otras partes del mundo, por ejemplo, en la India, que puede ser yanqui o yanqui al mismo tiempo, y eso nos tiene complicado ahora para la posición internacional que está tomando su diplomacia, con también la visión que tenían pueblos de Indoamérica, que decían una cosa puede ser, no ser, o podría ser. La lógica de la posibilidad también. Sí, obviamente, como esto es parte de la filosofía occidental. Bueno, y de hecho, esta idea matemática, por ejemplo, está en la base de la economía moderna. La economía lo que trata de hacer, y de hecho Adam Smith es alguien que, obviamente, como todos los ingleses, eran admiradores de Newton, y lo que tratan de hacer es como tomar el mismo modelo, es decir, explicar el comportamiento humano, porque una cosa es, no sé, un planeta que hace, bueno, no sé, ya no se puede hablar de tiempo en ese tema, pero que siempre va igual, ¿cachai? Pero en la economía hace un salto bastante importante, que es explicar el movimiento de las personas en términos gravitacionales. Es decir, por ejemplo, esta idea del equilibrio entre oferta y demanda tiene un trasfondo newtoniano. O sea, es el punto de equilibrio entre oferta y demanda, y que por lo tanto todos los seres humanos de alguna forma tienen una ley universal que los rija en su comportamiento, como sería, por ejemplo, esta idea de un ser humano racional que siempre va a maximizar la ganancia. Entonces se puede ver ramificado en todas las disciplinas académicas que ustedes están estudiando o que quizás van a estudiar. Entonces, si se fijan, digamos, estas disciplinas están basadas en el presupuesto de la no contradicción, ¿ya? Es decir, en presupuestos estáticos. Y la dialéctica lo que busca hacer es lo contrario, es decir, crear una lógica cuyo presupuesto sea la contradicción. Y ahí empieza el problema, ahí empieza como, bueno, ahí por eso ya se va a una filosofía totalmente especulativa, pero parte por ahí. Ahora, para explicar así brevemente, acá no, bueno, advierto igual que nos vamos a poner más abstractos, quizás no se entienda, pero bueno, vamos. Para Hegel, obviamente, cuando hablamos de crear una lógica de movimiento que se diferencia de la lógica formal, hay que entender qué entiende, o sea, hay que
explicar qué entiende Hegel por lógica. Para él no es simplemente una suma de leyes. Para Hegel la lógica es la filosofía misma. Esa que es, en el fondo, la filosofía no es una disciplina más, en el sentido que es capaz de crear los criterios propios que hacen a su objeto de estudio. Y por lo tanto, para Hegel la lógica sería igual a la metafísica. Cuando hablamos de metafísica, en el pensamiento marxista siempre la metafísica tiene que ver con el idealismo, ¿cierto? Con lo unilateral. Pero desde un punto de vista filosófico, más general, si se quiere, la metafísica es una disciplina que estudia como, o sea que, bueno, de hecho, como el origen de Aristóteles pensando en los problemas del ser en general, ¿cachai? Por fuera de, pensando la totalidad, qué es lo que es, ¿cachai? ¿Cómo era la frase de la filosofía como... La ciencia de lo que es, en cuanto que es. En cuanto que es. Vamos a tirar estas cosas para irnos familiarizando con estos conceptos porque son fundamentales en la filosofía. Entonces, la lógica abarca todo, no solamente una suma de leyes, ¿ya? Sino que abarca todo lo que es la teoría del conocimiento, lo que sería la ontología. La ontología es el estudio de la totalidad, del ser, ¿ya? El ser como, es decir, todo lo que uno puede imaginar o concebir como Las ambiguaciones de la palabra ser. ¿Ah? Ser como algo que es, yo soy esto. Claro. Sí, bueno, es difícil explicar cómo este concepto de ser, porque además tiene muchas acepciones, pero es un concepto que uno tiene que irse como familiarizando. Hay ciertos conceptos filosóficos que uno no se pueden explicar así como, mira, esto es, ¿sí? Es como que uno tiene que irlo familiarizando, al principio no lo entiendo, pero después como que así funciona. Y ahora, para construir la lógica, Hegel lo que busca, al igual como vimos en estos presupuestos, busca el elemento lógico más básico, más elemental, lo más simple. Eso es lo que busca hacer Hegel. Ir al punto irreductible, ¿sí? Lo más simple que uno puede pensar. ¿Ya? Eso es un poco para construir la lógica, eso es lo que trata de hacer. Y la lógica formal hace lo mismo, es decir, A es igual a A. Simple del mundo. La matemática parte del presupuesto de que 1 es igual a 0, o sea, lo más elemental. Perdón, 1 es distinto. Entonces, lo más simple para pensar, para definir conceptos. Y Hegel busca hacer lo mismo, ¿ya? Pero con esta idea de la lógica no como suma de leyes, sino que la lógica como filosofía, como igual a metafísica, igual a ontología, igual a incluso epistemología, etc. Y por lo tanto la dialéctica no niega la lógica formal, sino que la integra en un todo mayor. El marxismo, por ejemplo, no niega la matemática, seríamos unos locos si los marxistas dijeran, no, es que la matemática no es dialéctica, entonces no es cierto. ¿Sabes? Y no, vamos a inventar una matemática dialéctica. Bueno, hay algunos que se fueron a ese rollo, pero es poco consistente, porque la lógica, o sea, la matemática explica o es una técnica para explicar algo de la realidad. El problema es que no explica la totalidad. Cuando hablamos que eso es cuando decimos que la lógica formal es metafísica, tiene que ver con que se toma eso, que es un aspecto de la totalidad, se lo toma por toda la totalidad. Entonces, el modelo de hombre racional que toma decisiones económicas racionales se transforma en el modelo y el concepto de ser humano para toda la humanidad, por ejemplo. Eso sería un pensamiento metafísico en el sentido que es unilateral. Entonces la dialéctica no niega la lógica formal, pero busca integrarla en una totalidad y explicar y entender esa totalidad. Entonces lo que hace Hegel es que ir al elemento lógico más simple. Y lo que plantea es que ese elemento lógico más simple, y acá quiero que ponga mucha atención porque es como la parte más complicada al menos de mi parte. Ese elemento lógico más simple sería el ser puro, inmediato e indeterminado. ¿Podéis pasar pasar una? Sí. Más. Eso. Entonces, el elemento más básico es el ser puro, inmediato e indeterminado. ¿Qué significa inmediato? Que no hay mediación. O sea, ya el solo hecho de pensar algo, que nosotros pensemos algo, significa que existe una mediación. Entonces, y indeterminado significa que no tiene ninguna determinación. Entonces, bueno, es difícil, estamos hablando insisto, de abstracciones, no estamos hablando de cosas, no es como que vamos a buscar una cosa que sea indeterminada, no, ya si es cosa, ya está, no es lo que está buscando Hegel. Entonces,
Y de ahí sale, como es indeterminado, como es puro, como es inmediato, es decir, sin mediación, de ahí sale este concepto que Marx utiliza y Engels también utilizan mucho, y ustedes van a encontrar cuando lean a Marx y Engels, con esto de ser igual a sí mismo. Ser igual a sí mismo. Es decir, no hay ninguna determinación, porque si hay determinación, hay dos cosas. O sea, algo tiene que haber un contraste si hay una determinación. Y como no hay contraste, no hay determinación, entonces es igual a sí mismo. Bueno, entonces es algo que está incluso sin poder definirse, ¿ya? Porque lo que está pensando Hegel es algo que no tiene ningún tipo de mediación de ningún tipo. Por lo que la única cosa que tiene esa característica es la nada. Y lo que plantea Hegel es que el ser es igual a la nada. Ser es este elemento básico, este elemento lógico elemental, o sea, el elemento lógico básico, ¿cierto? Entonces el ser es igual a la nada porque es algo puro, indeterminado, incluso inmediato, sin mediación alguna. Ahora, el problema es que ya el hecho de decir ser es igual a la nada, ya hay una mediación ahí. Hay una igualdad. O sea, existe, ya no es puro e indeterminado. Entonces, ese hecho de que haya una contradicción y que haya, al solo hecho de decirlo indeterminado, ya lo estoy determinando, es lo que Hegel llama devenir. Y en un sentido es lo que justifica el movimiento. Porque es, y ahí, en el fondo, no hay, digamos, no hay, por lo que, para explicarlo de esta forma, por lo que el ser es la nada, no hay nada de él que uno pueda pensar o intuir, ¿ya? Si ya lo pienso o lo determino, entonces deja de ser puro. ¿Qué es lo que le interesa a Hegel? A Hegel le interesa, como es el elemento lógico elemental, que sea puro. Entonces, la nada, la pura nada, es la simple igualdad consigo mismo, el vacío perfecto, la ausencia de determinación, la indistinción en sí misma. Pero entre el ser y la nada también hay una mediación, que es lo que decía antes, porque hay una igualdad. Estoy definiendo algo. Ser es igual a la nada. El ser ya es un movimiento, y eso es el devenir. Por lo que lo relevante es, no es qué es el ser, sino cómo llegó a ser. Eso es lo que Hegel se da cuenta, que lo relevante no es definir el ser, sino que lo relevante es cómo ese ser llegó a ser, porque en su igualdad implica una contradicción. El solo hecho de pensar, de hacer ese ejercicio implica una contradicción. Entonces su verdad consiste en un movimiento inmediato, es un movimiento inmediato de desaparecer en uno en el otro, ¿ya? Y ahí es donde este movimiento se genera por la contradicción o por la diferencia que se resuelve inmediatamente, permanentemente, ¿ya? Entonces, a partir de esto, te insisto, no es algo que uno pueda explicar fácilmente, pero es un poco la operación lógica que hace Hegel. Ahora, ¿por qué algo es tan importante? Porque en el fondo pone en el centro del conocimiento, del ser mismo, de lo que existe, la contradicción y el movimiento. Ese es lo fundamental. Y por lo tanto, la lógica, o sea, decir lógica del movimiento o lógica de las contradicciones son dos definiciones que son prácticamente idénticas a dialéctica. Entonces, eso es como desde dónde se para Marx. O sea, Marx está pensando en este registro. Es parte de los jóvenes hegelianos. De hecho, Marx, antes de escribir El Capital, leyó la lógica. Y obviamente quedó así como, volvió a la lógica, y eso fue lo que nos inspiró, por ejemplo, a cómo escribió El Capital. O sea, el hecho de partir por la mercancía, no sé si alguna leyó El Capital, pero para los que no saben, Marx parte por la mercancía, su exposición. ¿Y por qué parte por la mercancía? Porque dice que es el elemento más simple, pero que es un elemento abstracto. No es, o sea, bueno, no voy a hablar del Capital ahora, pero hay una cierta similitud metodológica. De hecho, Lenin fue alguien que planteó de que después de leer la lógica y después de leer a Hegel, dijo que quien no había leído la lógica no podía entender el Capital. Obviamente, como es Lenin siempre extrapolando, ¿cachai? Así como, pero básicamente lo que está diciendo es que si no se entiende la dialéctica y su presupuesto, es muy difícil entender a Marx. O al contrario, es muy fácil leer a Marx como buscando permanentemente definiciones fáciles, ¿ya? Y no entender de que, por ejemplo, el mismo Capital es un despliegue de conceptos, no es definiciones, sino que es un despliegue de movimiento. Incluso el mismo concepto de capital. El concepto de capital es en sí, el capital es definido como una relación social.
no es definido como una cosa, no es definido como ganancia, es una relación social, es un movimiento. La definición de capital en Marx, estoy hablando ya no Hegel, es movimiento, es contradicción. Capital es la contradicción entre proletarios y burgueses. ¿Sabes? Es movimiento porque es una relación social. Entonces, esto nos parecía importante como introducirlo de alguna forma. Y ahora como va a ir a la última parte, no sé si se entendió o hay alguna duda o no sé, alguna cuestión. Yo no entendí muy bien qué significa devenir. Mira, devenir es este movimiento que se genera en la propia contradicción, ¿ya? O sea, en que es más importante, al momento de pensar el ser o la totalidad, es más importante pensar cómo ese ser llegó a ser que definirlo de manera estática. Y así Por ejemplo, sí, Bótale. por ejemplo, la lucha de clases. Hay un ser, un sujeto, que es la clase obrera, que está privada de toda libertad, toda capacidad de emancipación, porque es un asalariado, un esclavo de la burguesía, ¿no? Pero al mismo tiempo, entonces, es nada en última instancia. Pero al ocupar el lugar que ocupa en la realidad existente, entra en contradicción, entra en choque. O sea, todos los que hemos trabajado, los que trabajamos constantemente tenemos conflictos con nuestros jefes, en el fondo, ¿no? Que nos generan malestar, enojo, disgusto, una serie de procesos como de todo tipo. Entonces, pero es precisamente enfrentando esa como nada que somos frente como a este sistema que nos oprime, es que en el fondo vamos adquiriendo conciencia de nuestro devenir histórico, de que en el fondo no somos un sujeto aislado que está como sufriendo por su cuenta, sino que somos parte de un cuerpo colectivo que está llamado a transformar la historia, que es el motor de la historia en última instancia para Marx. Entonces podría definirlo como entender un sujeto desde el materialismo. O sea, en el concepto, en el término de Hegel no, pero la idea del devenir es como la idea que finalmente uno llega a ser enfrentándose a lo que uno es actual, o lo que uno se percibe como es, y en ese proceso de llegar a ser se convierte en otra cosa, por decirlo así. Y ahí surge esta idea de como tesis, antítesis, síntesis. En el fondo es ese mismo esquema como más mecánico, pero expresado como de una forma más... Okay. Bueno, y de hecho, una de las innovaciones para ir al punto que decías tú del materialismo, y para meternos ahora en esta última parte, que sería el materialismo dialéctico, ¿cierto? El materialismo histórico. Una de las innovaciones centrales de Marx es que le da base material a la dialéctica. Vimos que la dialéctica surgió de un ejercicio netamente mental y casi del pensamiento. No surgió en Hegel no sé, de alguna explicación histórica, más allá de que Hegel era alguien que obviamente la historia jugaba un rol central justamente por esta idea de devenir o la idea de movimiento. De hecho, Hegel nos niega el análisis concreto o histórico, pero como planteó el Juaco, es el movimiento, el devenir de las ideas, es la clave para explicar la historia, para explicar la sociedad. Es decir, la clave está en el movimiento de los conceptos y su propia contradicción. Eso no lo de Hegel es eso. O sea, es la idea, los conceptos, el movimiento de los conceptos es lo que explicaría el movimiento de las cosas, y de la sociedad, y de las personas, de la lucha, de las instituciones y todo, ¿cachai? Entonces, Marx invierte, o como decía Engels, pone a Hegel de cabeza, ¿cierto? Bueno, Hegel estaba de cabeza y como que Marx dice, lo ponemos de pie, ponemos los pies en la tierra, porque esa es como la imagen de la inversión, de esta idea de inversión marxista de Hegel. Y postula, ¿puedes poner la última? Sí. Postula no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser social la que determina la conciencia. No sé qué se les ocurre al leer esta frase. Eso que tiene una imagen bastante como erótica. Como cuando dice que como cuando vio a Napoleón entrando como en la ciudad de Jena, fue como que vio una historia montada como a caballo en el fondo. Claro. Veía como... Para ver la importancia de Hegel, del lector en Hegel. Ahora estamos hablando de la inversión marxista de Hegel. Y la frase, ¿quién es Hegel? O sea, yo entiendo de que cómo la conciencia social nos ayuda a entender mejor lo que pasa en la realidad, ¿cachai? Porque no podemos hablar de pobreza si no la hemos observado o hemos estado en el territorio acompañando a la pobreza, ¿cachai? Eso es el enfoque está puesto en este caso en comprender, ¿cierto? Desde la materialidad. ¿Están de acuerdo con esa definición? ¿Tendrían algún matiz, alguna discusión? ¿Comprendo?
cumple la existencia personal de esencia. Marx se mantiene excesivamente dentro de mantenerse aquí, la experiencia aquí. Ya, la experiencia prima. Eso de que Marx se mantiene empirista es polémico, pero no sé si alguien más quiere. Sí, pero bueno, tiene sus cosas. Creo que es una parte como este tema de entender, no el ser como algo aislado, sino como una característica común del ser. ya. Por ejemplo, bueno, ese sistema venía manifiesto hace 2 días. Ya, la cosa es que en una parte menciona como que la evolución se va a dar eventualmente del ser individual, después del ser en la fábrica, sí, después de varios seres, de varios proletarios en distintas fábricas, luego en la misma fábrica, y luego en el día. Ya. Yo siento que de eso no como Puede ser, puede ser. Por ejemplo, ser social, ahí yo por ejemplo, lo que dices tú lo ligaría a esta idea de ser social. Es decir, no estamos hablando solo de materia. Porque una forma de decir sería, bueno, la materia determina lo que uno piensa. O sea, sin cerebro uno no piensa. Y hay formas, digamos, incluso determinadas como configuraciones digamos, materiales, pueden determinar ciertos comportamientos, etc. De una manera, ahí vamos a terminar con la idea de determinación, que es polémica. Pero, por ejemplo, ser social en el sentido de que estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de relaciones sociales, no estamos hablando de materia inerte. Por ejemplo, ahora el compañero decía, para comprender mejor necesitamos como vivir. Ya, yo creo que es una buena aproximación en el sentido de que, claro, pues alguien, o sea, básicamente, si alguien nació en Funador o un hijo de burgués, por ejemplo, los de Techo Bachiller, no sé, hablando de el campamento y nunca han vivido esa materialidad, probablemente todo lo que digan, o sea, va a estar totalmente influido por la realidad que ellos vivieron, que es una realidad de privilegio, por ejemplo. Pero, solamente es importante para comprender. Yo creo que esta frase plantea algo más fuerte, plantea que la palabra es determinar, o sea, hay un cierto determinismo. O sea, plantea que el ser social, y ahí meto la idea de sociedad, no solamente la materia, por eso no es un determinismo, por eso no es un materialismo a lo determinista, es decir, que por ejemplo, tú porque tenías una determinada configuración de ADN o porque tenías tu vaya de determinada manera. No es un determinismo mecanicista, como por ejemplo plantea, no sé, un naturalismo a los franceses, ¿cachai? Incluso estas escuelas de derecho penal que dicen que determinadas configuraciones como genética es la que genera como las patologías criminales, por ejemplo. Así que yo no sé si será como cuestión de la traducción o no, pero yo había leído esta frase como en el sentido de que el ser social lo que como que no era determina, sino que decía como que condicionaba la conciencia. ¿Okay? Entonces era una cuestión más como de, no tanto de como el destino, así como de que tus condiciones te van a hacer como sí o sí llegar a tal punto, sino que era una cuestión que te condicionaba más, igual había más diálogo como con la subjetividad también del individuo, pero claro, siempre estando dentro de este marco más social. Claro. O sea, acá Eche lo que trata de hacer es como, ya, si determina, me suena feo. hay que atenuarlo un poco, condiciona. Puede ser, hay un debate enorme sobre si el marxismo determinista o no. Vamos a terminar con eso, pero está bien, es parte de los debates, no sé si es solamente un tema de traducción, yo creo que también es un tema del debate dentro del marxismo. Es que yo lo entiendo como casi como una autodominación o una conciencia a partir del otro. ¿Ya? Bueno, como ya lo han dicho mucho, pero de que la conciencia no es solamente mi mente y yo, sino que al relacionarme con los otros también me reflejo a mí. Y que como eso también puedo ir rompiendo otras barreras como sería las propias impuestas por la sociedad como la meritocracia. Porque la meritocracia no es algo solamente mental mío, sino que hay todo un sistema. Todo un sistema, exacto. Y ahí, bueno, ahí directamente la idea de cómo hay ciertas ideas, que es la frase con la que partimos, esta idea de que hay ciertas ideas dominantes cuya base es una clase dominante. O sea, que nos surgen de la nada, nos surgen por generación espontánea. Hay relaciones sociales que determinan ciertas ideas dominantes. La idea de meritocracia, por ejemplo, una idea que sin capitalismo, por ejemplo, es imposible entender la meritocracia.
O sea, la meritocracia no podría haber existido en un sentido hasta el final en otros modos de producción, por ejemplo. Porque la meritocracia implica un individualismo metodológico radical. ¿Cachai? Entonces, excluye, por ejemplo, esta idea de determinación o ser social, esta idea de ser social. Bueno, perfecto. Yo creo que estamos como para plantear algunas otras cosas. Entonces, un poco para hacer una síntesis de esta primera, de esto que estamos hablando. Marx invierte a Hegel, pero, como decíamos, no lo hace asumiendo un materialismo mecanicista o un naturalismo, digamos, como sí existía en esa época. Había muchos filósofos que planteaban que la materia es la clave, donde están los idealistas que la idea es la vaya, y otros dicen, no, la materia es la clave, pero incluso se iban a pensar, por ejemplo, esto, de cómo el tamaño del cerebro determina si va a ser criminal o no, por ejemplo, o que incluso el ser humano funciona como una máquina. Por ejemplo, Descartes decía eso, que el ser humano, que uno podría entender el ser humano como una máquina. O que las mujeres, por su constitución natural, eran incapaces de alcanzar como pensamientos teóricos. Por ejemplo, hay muchas como ramificaciones de una misma idea. Ahora, Marx invierte a Hegel, pero salva varios de los conceptos claves de la dialéctica. Por ejemplo, la lucha de contrarios, lo vimos. O sea, en donde la negación es un método fundamental. La negación, la crítica es un método fundamental. El capital no se llama exposición del capital, o sea, exposición de la economía moderna, se llama crítica a la economía política. Es decir, Marx desde el primer momento considera que la crítica es un ejercicio fundamental. Antes, cuando el joven Marx planteaba que incluso la crítica era como el ejercicio fundamental, ¿cachai? O sea, y después obviamente ve que la sola crítica filosófica es totalmente insuficiente para cambiar el mundo. Y por eso está esta típica frase que es pasar de las armas de la crítica a la crítica de las armas. ¿Qué se entiende eso? Las armas de la crítica, en el sentido de usar la crítica como un arma, a pasar a la crítica que ejercen las armas. ¿Sí? O sea, ponían las armas como símbolo de la materialidad. O sea, que son las armas como materialidad lo que realmente puede ejercer una crítica, y no solamente la crítica religiosa, por ejemplo. Entonces ahí hay un tema muy importante. La idea, salva esta idea de negación, salva esta idea de crítica, que el solo hecho de existir ya implica una negación. Otra idea fundamental es que en la dialéctica, a diferencia de la lógica formal, lo vimos desde la tercera ley o la segunda ley, lo contradictorio se excluye. Algo no puede ser A y no A al mismo tiempo. En el caso de la dialéctica, no se excluye. O sea, algo puede ser perfectamente A y no A al mismo tiempo. O puede ser su negación. O sea, entonces, ¿qué significa eso? Que en un sentido, ahora, para que esto para que no sea solamente una cuestión discursiva, que todo es relativo, ¿cachai? No, para que tenga lógica, la única forma de que esto tenga una coherencia es de que uno tiene que poder concebir un todo estructurado, basado en la negación. Es decir, y por eso hay muchos que ven la lógica dialéctica como una lógica de lo orgánico. Si uno ve lo orgánico, a diferencia de lo matemático, ¿cuál es la diferencia entre la gravitación universal y cómo funciona una célula, por ejemplo? La célula, bueno, tiene transformación, pasos de materias, no sé, de pasos de estado de la materia a otro, implica incluso reproducción, mitosis, ¿cachai? Se divide la célula y se transforma, de una célula salen dos, ¿cachai? Entonces, hay una totalidad orgánica que es contradictoria en su interior. Entonces, pero para poder concebir esa idea, se necesita, o sea, para poder concebir la idea de que las cosas contradictorias no se excluyen, sino que se incluyen, entonces hay que incluirlas a todas en una misma pluralidad. ¿Ya? Y eso, de hecho, es la base para pensar después el sistema capitalista como una pluralidad. Y no como, digamos, una ley gravitacional como postula, por ejemplo, Adam Smith y todos los economistas modernos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa salva? Esta idea, otra cosa salva Marx de Hegel? Yo hablaba de negación, pero no solamente la negación pura, lo que también sostiene es la negación de la negación, es decir, de que a raíz de esa lucha puede haber una nueva realidad que sea superior en el sentido de que proviene de ahí,
pero que surgió a partir de la negación de la lucha, pero que conserva ciertas cosas en esa nueva realidad. No sé si alguien puede encontrar un ejemplo de esta idea de negación, porque cuando hablamos de tesis, antítesis, síntesis, esa es una traducción de negación de la negación. Hegel hablaba y Marx hablaba de negación de la negación. Marx no hablaba de tesis, antítesis, síntesis. Eso no lo van a encontrar en Marx. Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna como ejemplo de qué puede ser una síntesis entre comillas que proviene de una lucha y que supera por lo tanto eso, pero que conserva aspectos de esa lucha? Y en este caso, la negación sería, por ejemplo, la explotación en sí misma. Y Ya. la negación de la negación sería justamente la manera en cómo acabamos como con la explotación propiamente tal. Y ese sería como... ¿Qué se conservaría ahí? En ese estadio en el que se acaba la explotación. Ay, no sé. Los medios de producción, ¿no? ¿Sí? ¿No? Tanto respuesta, tanto negación de la actividad social. Ya. En tanto, tanto consecuencias negativas de lo que fue el social, o al menos visto como en un presente, ¿no? Visto desde aquí de la hora. Pero ahí sería un movimiento puramente negativo, porque en el fondo Boric no es la superación de la rebelión, es como su vuelta atrás. Pero igual uno podría interpretar, si Boric uno interpreta como la síntesis de un desvío, por ejemplo, sí se podría como hacer una analogía, porque en el fondo, porque desvío implica necesariamente, no implica una negación absoluta. O sea, por ejemplo, una negación absoluta sería, no sé, reprimir y matar, ya, pongámoslo así, no sé, aunque bueno, también es más relativo, pero el desvío implica una negación. Boric no es la expresión de la rebelión, es su negación, ¿cierto? Pero es su negación como desvío. Es decir, toma demagógicamente, en su momento, yo creo que ahora ya no es casi, pero en su momento toma muchas de las consignas, por ejemplo, Piñera está avisado, por ejemplo, pero lo toma como una negación, es decir, como desvío. Bueno, eso lo podríamos interpretar de esa forma. Es decir, ¿qué es lo que conserva? El nuevo movimiento comprende en el sentido de que ni termina con la rebelión, pero tampoco la termina por superar absolutamente, Claro. como que queda en un interregno. Claro, claro. Lo que se nos fue localmente hablando. Sí, Está bueno, está bueno. Podría ser La idea es también pensar la dialéctica en términos históricos. Para hacer la Una pregunta en el Zoom. Dale. Ahí les dije que hablaron. Hansel. Podría ser de la sociedad de Sí, claro. Ahí hay una razón. Ahora, ¿qué es lo que se niega del paso de la sociedad de clase a la sociedad primitiva? ¿Qué es lo que ataca? ¿Qué es lo que va en este cambio? más comunitario. Claro, ¿y qué conserva? ¿Qué conserva? Conserva el hecho de que es una formación social. O sea, no es una negación, por ejemplo, la negación del comunismo, no sé, el comunismo primitivo sería realidad. No, claro, es que ahí saltáis, por ejemplo, la desaparición. O sea, la desaparición de la sociedad. En cambio, acá hay una negación de la negación en el sentido de que se conserva una forma de ordenar la sociedad, pero niega la propiedad colectiva, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Y darse la división de clase. Puede ser una forma de poder. A mí se me ocurre, Pero usar el ejemplo de la Revolución Francesa, que o sea, con la negación al imperio, y en este caso sería, bueno, se mantienen todas estas consignas libertarias, pero no se sigue decapitando. bueno, por la pregunta que hacían nosotros al menos estamos equiparando, esta idea, tesis, antítesis, síntesis, estamos equiparando la negación de la negación. ¿Ya? No, es como decía, no es que exista una diferencia, sino que técnicamente, o sea, tesis, antítesis, síntesis más una forma pedagógica, si se quiere, de explicar una idea, pero si uno va al texto, si uno lee a Hegel, si uno lee a Marx, el concepto que se usa es negación de la negación. Bueno, para ir cerrando,
como vimos, la dialéctica implica la contradicción, la dialéctica implica la lucha, la dialéctica implica la totalidad, ¿ya? Y que en tanto totalidad incorpora la abstracción. Por eso es lo loco, porque es una filosofía materialista, pero que tiene a la abstracción en un punto importantísimo, ¿verdad? O sea, el hecho de pensar, por ejemplo, que el capital es una relación social, ya es un nivel de abstracción importante. Es decir, la idea de pensar una totalidad orgánica en donde hay lucha implica también pensar una relación dialéctica, nuevamente, entre lo concreto y lo abstracto. Y por eso no niega la filosofía, al contrario. Más allá de que Marx dice que es la muerte de la filosofía, en el sentido idealista, en el sentido de cómo se entendía la filosofía en ese momento. Entonces, digamos, no es el arte de defender, ¿cómo se dice? El arte de defender las paradojas, ¿cierto? O sea, no es como que, no, en realidad todo es relativo, de hecho es todo lo contrario. ¿Quién podría como ejemplificar esta idea de defender las paradojas o defender el relativismo? No sé, una lógica postmoderna, en donde todo es relativo, donde la clave en realidad es la subjetividad. Entonces el individuo desde su subjetividad, y la única negación que incorpora esa subjetividad sería el deseo. ¿Cachai? De hecho, hay algunos que se van en esa rama, como la filosofía francesa, como que Thomas Hegel, creo que Bataille y los otros filósofos que toman el deseo como una negación. ¿Cachai? Y por lo tanto explican el desarrollo social desde el motor que significaría el deseo. Pero en última instancia no son materialistas desde ese punto de vista y tampoco ven o conciben la idea de totalidad. A ver, para terminar la última idea, porque parece que estamos cansados. Pero sí quería terminar con una idea, esa es la última. Ya. No, quería terminar con una idea que en el fondo la filosofía moderna siempre buscó ligar la epistemología, la ontología, la metafísica, ¿ya? A un determinado proyecto político. Es falso, sería, no sé, una operación ideológica muy clara decir que Marx, por ejemplo, es alguien totalitario, o el marxismo es totalitario porque busca, a partir de una filosofía, que es la que estamos viendo hoy día, presentar y proponer un proyecto social. Porque básicamente todas las filosofías modernizó eso. O sea, tiene una concepción de ser humano, tiene una concepción de proyecto social. Por ejemplo, para Kant, toda la acción es consecuencia de una máxima, en el sentido que lo que se pregunta a Kant es si una determinada máxima tiene que ver con una proposición, ¿cierto? Puede ser universalizada sin contradicción. Y eso sería una máxima moral. Entonces, por ejemplo, piensa en una sociedad donde uno pueda transformar esas máximas en universalizables. Otros, por ejemplo, no sé, bueno, mismo Aristóteles, el criterio era el bien común o en el sentido de la felicidad como virtud, ¿cierto? Como eudemonía como felicidad, como felicidad pública, ¿no? Claro. Sí, ideal. Sí, como virtud pública, ¿sí? Bueno, Hobbes, por ejemplo, tiene una visión totalmente subjetivista, individualista, donde la clave es la lucha entre las pasiones egoístas. Y el único que el ser humano es egoísta por naturaleza. Otra frase que escuchamos mucho. Bueno, eso no viene de la nada. Hobbes lo planteaba. Y que planteaba que en el fondo la forma de poder ir al bien común era desde el soberano o desde el Estado o la ley contra esas pasiones egoístas. Entonces, la diferencia es que lo que hace Marx es darle, digamos, una base material. En esto comparte algo con Hegel. Hegel tampoco era alguien que, por ejemplo, desde máximas morales o determinados presupuestos sostuviera este es el ideal de sociedad. En ese sentido es antiutópico, y Marx también es antiutópico porque lo que busca hacer es encontrar la racionalidad de lo existente, ver las tendencias de la realidad existente y encontrar esa racionalidad y desde ahí proponer un proyecto en donde necesariamente ese proyecto tiene que tener una base material y al mismo tiempo tiene que imponerse a través de la contradicción y la lucha, por ejemplo. Entonces, eso es lo que podríamos entender como materialismo histórico. Por ejemplo, Mandel, que es el texto que mandamos, sostiene que el materialismo histórico es la ciencia de las sociedades humanas y de lo que trata es de explicar o dar cuenta de esta dialéctica entre producción y comunicación. ¿Por qué? Porque si es materialista,
El marxismo lo que hace es ver cuáles son algunos presupuestos para la existencia de la sociedad. Por ejemplo, la producción. No hay sociedad sin producción. El ser humano tiene que producir y reproducirse. No solo reproducirse en el sentido biológico, sino que la sociedad tiene que tener una determinada forma de reproducción. Y la comunicación en el sentido de que el ser por sí, o sea, el ser humano por sí mismo necesariamente necesita formas de cooperación social, una determinada ordenamiento social. Entonces, eso es más o menos el materialismo histórico, y lo que plantea el marxismo siempre ha sido que de que en el fondo la superestructura política, ideológica, las ideas dominantes, la religión, siempre va a tener una base en el modo de producción. O sea, que hay que ir a entender cuáles son el modo de producción, y no solamente la forma que se produce, sino que las relaciones sociales, para entender el Estado, para entender la religión, para entender la filosofía, para entender las ideas dominantes. Así que yo quería cerrar solamente abriendo la palabra, y quizás poniendo ese punto como polémico, si es que efectivamente es así. O sea, ¿o qué creen ustedes? La explicación de la sociedad, de la filosofía, de todo, siempre va a tener una base material. ¿Hay un determinismo histórico en el marxismo? Por ejemplo, ahora la pregunta, si alguien quiere, si no, si están bien cansados, para no hablar. Pero eso es lo que yo creo que poder de la comunidad política sí es una aplicación, pero también sigue siendo muy fácilmente quemado. Tienen un conocimiento limitado, un conocimiento que se corre, que se estudia, digamos, y que se rentabiliza para un sector que evidentemente lo necesita, y lo necesita porque es poderoso, tienen los medios para poder determinar sin tanto, no sé, tienes una empresa, tienes un conglomerado, ¿verdad? Para poder meter las manos. Entonces, ¿qué libertad tienen también para ejercer ese poder, esa exclusión? Bien. No me explico cómo sería un determinismo histórico. No sé si alguien le puede responder primero, a alguien se le ocurre por qué me plantean que el marxismo sería un determinismo histórico. Porque lo que viene antes determina lo que viene después, que bajo las mismas circunstancias tendrá las mismas consecuencias. Entonces no importa lo que hagan los individuos, sino que las mismas condiciones materiales generan así sea unas cosas y llevan a otras. Es como tú das una premisa y la inteligencia artificial escribe una historia, y al final siempre el asesino va a ser el mayor no. Yo he escuchado como no sé cómo decirlo, como dos definiciones del determinismo como materialista. Una es como la versión que decía el compañero, que era como la versión como más ortodoxa que se conoce del marxismo, de la URSS en particular, que decía como, mira, primero hay que, si el socialismo es el desarrollo de la sociedad, de la producción, etcétera, hay que esperar a que la historia nos dé que el capitalismo o los medios de producción avancen, y así en un futuro vamos a poder como construir el socialismo y llegar como una visión que igual se sustenta con algunos partidos comunistas del mundo, como en Chile, de que hay que esperar un cierto tiempo porque en última instancia los medios de producción y el avance tecnológico y de la industria te determina que en un futuro en la historia vamos a poder avanzar el socialismo. Y el otro, esa es como la vía como más etapista para mí, o como que bastardea un poco como al marxismo en particular. Hay otra que es como la crítica postmoderna, de que también hay un determinismo en el marxismo, porque ellos dicen sí está la posibilidad o va a llegar el socialismo, porque para el marxismo y para los marxistas como que la burguesía crea su propio sepulturero, la lucha clase es real y hay posibilidades de ganar. Entonces que ellos plantean de que eso es mentira, porque durante el siglo XX como que la idea de comunismo y socialismo fracasó porque está destinado como a burocratizarse, ¿cachai? A que hay totalitarismo, etcétera, como la doble negación de ese como determinismo como histórico que podría tener como el marxismo, de que el socialismo va a llegar y como que es posible, con la negación de que va a llegar y la negación de que es posible. Okay. Eso sería como parte de lo que después se discute como la crítica artista y el tema de los políticos, como acelerando el capitalismo para que actualmente la sea más el capitalismo se destruya solo. Y
La idea de que el capitalismo se escribe solo, por ejemplo, también es determinista. Claro, porque ¿cómo vamos a acabarlas? ¿Cómo te puedes antemano? O sea, sabemos que el capitalismo tiene contradicciones, por ejemplo, y esas contradicciones, llevadas a esta situación histórica, pueden generar procesos revolucionarios, procesos de lucha de clase, pero nada de antemano te dice que necesariamente bajo las mismas consecuencias vas a tener los mismos resultados, por decirlo así. Entonces, en última instancia, ahí volvemos nuevamente al problema de la filosofía, cómo se explica el movimiento. ¿Las cosas cambian realmente o solo vivimos una apariencia de cambio en última instancia? Porque, por ejemplo, en el caso como del determinismo soviético, que bueno, o el Partido Comunista Chileno, bueno, nos quedamos aquí esperando que llegue el socialismo en algún momento y de tanto que esperamos no llega nunca. Entonces nos quedamos donde estamos, en última instancia, ¿no? Finalmente toda visión determinista igual es una visión inmóvil, estática, que es servir a los intereses de la clase dominante que nos quieren hacer ver como que la sociedad es estática. O sea, cuando Parménides, por ejemplo, en la antigua Grecia plantea que el cambio no existe y que todo es como está, lo que está haciendo es defender una visión tradicionalista en el fondo, donde se ve al hombre como al hombre porque la mujer para ella no existe, por supuesto, subordinado a la voluntad divina, ¿cachai? Y ese es el destino de la humanidad y confórmate con eso. Y esa idea, en el fondo, siempre hay visiones como estáticas, deterministas, que buscan como hacernos creer que las cosas son como son y que estamos en la cumbre de la historia. Lo que busca, en el fondo, la lógica dialéctica, en última instancia, y por eso también, en ese mismo texto en que Marx dice que hay que pasar de la crítica de la crítica de las armas a la, o sea, de la crítica de las armas a la arma de la crítica. No, de la arma de la crítica a la crítica de las armas, porque precisamente así, sometiendo a crítica todo lo existente, es que la filosofía se convierte en el arma espiritual del proletariado. Si no, no espera contemplación. Bueno, ¿me parece si cerramos? Algunas cosas, tenemos un grupo de WhatsApp y un grupo de mail para quienes no están, para que se puedan sumar, porque pensamos hacer como una hoja, para anotar la decisión. Entonces, por los que no están, que se anoten ahí. Los que están no es necesario. Y yo al menos, la parte de mi posición, no sé si el Fabián también, la idea es como subirla como nota a la izquierda diario, para que quien quiera seguir profundizando o que no hayan conceptos que no le hayan quedado claro o que quiera seguir discutiendo básicamente, nos pueden escribir a nosotros, a los grupos de vencer, a la izquierda diario. Si alguien incluso también, porque aquí hay otras personas que parece que les interesa como reflexionar y pensar harto, la izquierda diario es un medio completamente abierto para que el que quiera escribir la reflexión que sea, la discusión que sea, está completamente abierto para que se puedan publicar todo tipo de reflexiones, análisis, debates, porque también es la idea de un medio, del medio que nosotros construimos, que sea un medio de discusión, o sea, un medio de debate y de luchas políticas. Eso, muchas gracias a todos también y todas por su asistencia. La próxima sesión va a ser el próximo miércoles, es una sesión especial porque va a ser el lanzamiento del libro se llama Mariátegui, Teoría y Revolución, y va a ser escrito por un compañero nuestro de Argentina que se llama Juan Dalmás, y él va a estar especialmente en Chile haciendo una gira nacional de Santiago, Valparaíso y Antofagasta, y acá en Santiago va a ser el lanzamiento de su último libro. Y en ese lanzamiento va a participar también gente del Diplomado en Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Facultad de Filosofía de la Chile, comentando el libro y obviamente incentivando el debate. Así que realmente están todas y todos invitados porque la idea es que sea un evento enorme, un hecho político en la Facultad de la Filosofía de Humanidades. Y así que hace uno por allá y otro por acá. El próximo miércoles la sesión va a ser, no en este edificio, sino que va a ser en el edificio antiguo de Filosofía y Humanidades. Vamos a hacer un video de cómo llegar, vamos a dejar el WhatsApp, otra red social. A las 6. Esta es la tecnología, la universidad.
Porque la energía no cambia en la Tierra.